Sí, mostrame, mamá. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Mirá qué linda está María Julia. Vos también. Qué cara, señor director Lucas, Vos también, con ese terciopelo pareces un inglés. Chupe, chupe, chupe. Estos son como los sacos que quedaron de Gerardo, ¿viste? Sí, Sí, no lo usaba mucho esto. Le queda Parece, sí, ¿Eh? parece un colegio británico. Sí. Newman. Bueno, no, lejos. Con este saco parezco Rod colegio Stewart. público. No es un buen momento ¿Eh? para Newman. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Mucho para discutir, mucho para debatir, mucho para hablar acerca de la Argentina que tenemos, hacia dónde vamos. Hoy veíamos lo que pasaba en el centro, ¿no? Nuevamente, cortes, piquetes, reclamos. Y yo pensaba, la grieta es un poco ahí, ¿no? Más allá de los reclamos, que generalmente son reclamos justos, lo que tenemos que discutir es las formas. Cuando una persona está con la cara tapada, con palos, con piedras, eso no es salida de nada. Me parece que no es viable hacia absolutamente ningún lado. No es el país que nadie quiere. Me parece que ahí no se negocia absolutamente nada. Ahí se va a buscar guerra, se va a la guerra. Ahora, la pregunta que nos hacíamos nosotros recién con los compañeros es si hay alguien que quiere guerra. La paz ante todo, el diálogo. La Argentina está atravesando una crisis espantosa. Hay gente que le está pasando muy mal. Hay mucha gente que cada día la pasa peor. Ahora, la salida no es esa. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Ya lo vamos a estar discutiendo, ya lo vamos a debatir mucho, mucho, mucho en esta noche. Como siempre, tratando de respetar las diferentes posturas y yendo y de alguna manera deseando una Argentina cada día más democrática y cada día más grande. Me parece que en esto no hay un lado del otro. Acá no hay qué país quiere uno, qué país quiere otro. Acá no hay diferencias políticas. Acá estamos hablando de paz y de reclamos. El reclamo siempre tiene que ser el reclamo que cada uno siente. El reclamo que te ampara la ley, que te ampara una democracia que tanto nos ha costado. Una democracia civilizada. Ahora, esto, gente tapada, gente con palos, gente con piedra, no nos lleva absolutamente a ningún lado, a ningún lado. No hemos visto que en prácticamente ningún lugar del mundo se reclame con palos, con caras tapadas, con piedrazos. Eso no construye absolutamente nada. Ahí no hay diálogo posible. Está con nosotros el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahí dice rehenes del piquete. Un poco es la sensación que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Me imagino la gente que quiere transitar, que quiere atravesar para ir al laburo, para ir a un hospital, a un colegio, donde sea. Y esto es prácticamente todos los días, y ahora en época de campaña seguramente va a ser peor. ¿Cómo se prepara el gobierno para contener una situación complicada? Nosotros, lógicamente, desalentamos todo este tipo de práctica política, porque en definitiva se ha tomado como una modalidad de reclamo el uso y la toma de la calle, tratando de generar la mayor alteración a la vida cotidiana de los porteños, y este es el camino que no queremos. Nosotros entendemos que hay dos derechos que tienen que poder convivir en la democracia: es el derecho a manifestarse y también y a reclamar, a peticionar a las autoridades, y el derecho a transitar, que también tienen el resto de los vecinos. Lo que vimos hoy es una situación de violencia que nosotros no queremos para la Argentina. Lamentablemente hay algunos que no se han dado cuenta que desde el 83 a la fecha vivimos en democracia. Este tipo de manifestaciones, este tipo de reclamos de esta manera no es posible en la democracia. Nosotros queremos una democracia civilizada y en paz. Cuando yo comencé mis primeros años de la militancia política, lo decía: somos la vida, somos la paz, ¿no? Decíamos, militábamos por la vida, por la paz. Veníamos de los años después de la dictadura, y queremos la vida y queremos la paz. No queremos estos hechos de violencia que no aportan nada. Se puede reclamar en la Argentina, sí se puede reclamar, se puede pedir, se puede peticionar. Las autoridades escuchan. Cambió eso en Argentina. Se juntaron ayer, se juntaron hoy, todos los que quieren hablar con los dirigentes políticos que administran las cosas más importantes de la Argentina lo pueden hacer. Con lo cual, me parece que este camino no es el adecuado para el modelo de Argentina que todos queremos. Ahora, este es un problema que tienen ustedes en este momento, que en realidad que tenemos todos los argentinos, pero ustedes como gobierno en este momento, y lo van a tener los gobiernos que sigan, si no se ponen de acuerdo. ¿Cómo trabajan las diferentes fuerzas políticas para darle una contención a todo esto y para que se cumplan todos los derechos? Porque acá hablamos de derechos y hablamos de gente que desvirtúa un reclamo que puede ser genuino. Podemos discutir cada reclamo en profundidad. Ahora, no hay reclamo posible con un palo en la mano, con piedras y con la cara tapada. No. Eso es otra cosa, sí. Eso es lo que tenemos que desterrar. Nosotros hemos propuesto y estamos desarrollando una política al respecto. Nosotros dijimos, a partir de la creación de la Policía Metropolitana, de la Policía de la Ciudad y la fusión de la Policía Metropolitana con la Policía Federal transferida, que íbamos a hacer
y a desarrollar una política tendiente a terminar con esta situación extendida en el tiempo de 12 años de casi vanagloriarse de los piquetes, a querer cambiar esta cultura. Lógicamente, esta práctica no se cambia de un día para el otro, pero sí se empieza a cambiar. Se empieza a cambiar con un montón de acciones. Primero, diagnosticar bien cuál es el problema. Cuando uno analiza la política de los piquetes en general y lo ve en la macro y analiza, por ejemplo, todos los piquetes que se producen en el año, ve que el 80% de los piquetes es desarrollado por organizaciones políticas, sea movimientos piqueteros, sindicatos o partidos políticos. Es decir, que hay algo de fondo que hace a la forma en que los argentinos o esas organizaciones políticas han decidido hacer política, que me parece que ya es vetusta. Es decir, en la sociedad del siglo XXI, donde los medios de comunicación y donde el Internet y las redes sociales tienen tanto impacto, decidir que la única acción política posible para un reclamo es generarle un inconveniente al resto de la comunidad no es el camino. Igual acá y para eso tenemos que, primero tenemos que convencer. Pero acá hablamos de otra cosa. Y después tenemos respuestas institucionales para esto. Porque esto no es un simple piquete o gente que fue a cortar una No, calle, por supuesto, que esto también lo podemos discutir. Esto ya es otra cosa, ¿sí, Johnny? No, digo, coincido con vos, esto era pudrirla. A ver, más o menos el que... Nosotros estábamos en vivo en la radio, ¿no? Y veíamos cómo los tipos iban llegando con las piedras, ¿sí? En los bolsillos, las escondían, después encapuchados, después con los palos. Empezaron a hacer, ¿no? A agitar los palos, claramente en tono amenazante. Llega la policía, le dice, muchachos, córranse, liberen el Metrobús, paso por paso. Y vos veías que le iban a pudrir. Estaba cantado lo que iba a pasar. Y en un momento, Coco Garfanini, que es el jefe de Tupac Amaru Capital, de Milagro Sala en Capital, dice, nos vamos a terminar cagando a palos entre todos. Y ellos, los funcionarios, se cagan de risa. Entonces, estaba cantado. La pregunta para el ministro es, ¿vos creés que hay, vos hablabas de sectores políticos recién, ¿creés que hay sectores políticos que están buscando que la cosa termine mal, que haya un muerto en la calle? ¿Percibís eso? Yo creo que en algunas cosas son evidentes. Digamos, si vos le estás planteando, la primera propuesta nuestra siempre ha sido el diálogo. Incluso hasta después de decidir que había que intervenir con la fuerza de seguridad, que es la última decisión que tomamos siempre. Y les hacemos saber que lo que queremos es que despejen el Metrobús, que nos dejen ingresar con los bomberos para apagar el fuego que habían iniciado, y no lo hacen, bueno, y se predisponen a casi una secuencia como si fuera un combate. Estamos viendo que están buscando esa violencia que vos decías. Y son sectores políticos, porque esos sectores son reconocidos, esos grupos y esas personas que vos describiste como los organizadores de este piquete. Nosotros los vamos a denunciar. Nosotros vamos a poner a disposición del juzgado la información que tenemos para que se investigue y para que el resultado de lo que pasó hoy no termine solo en un evento policial, sino que continúe en los tiempos que la justicia tiene, pero investigando, porque acá se cometieron delitos. Se rompió el espacio público, porque esas piedras que sacaron, las sacaron del espacio público rompiendo, como es en el Metrobús hay unos canteros altos, sí. Rompieron los canteros, y rompieron la calle con el fuego de las gomas, agredieron a policías, hay policías lesionados, una secuencia de hechos y la intimidación pública que significa todo este evento. No es la primera, que tiene que ser puesto... Hablando de lo que sucede en la calle, ¿no? Parece ser que la calle, por lo menos en la Argentina y mucho más aquí en la capital, tiene dueño. La calle tiene dueño, no es de todos. La calle tiene dueño, que siempre es la ley del más guapo, ¿no? El trapito que te quiere cobrar lo que quiere, el que te corta una calle, ni hablar de esto, de piquete, piedra, palos. ¿Van a poder controlar ustedes esa situación? ¿Tienen cómo controlarla? Nosotros tenemos una apuesta fuerte desde la política general del gobierno de la ciudad a la recuperación del espacio público. Y lo has visto, con todas las políticas van en la misma dirección. Cuando nosotros decimos no queremos más venta ambulante, o las mafias que organizaban la venta ambulante, bueno, nos decían no van a poder hacerlo. Fuimos a Caballito y lo hicimos, fuimos a Avellaneda y lo hicimos, fuimos a Once y lo hicimos, y esos lugares se terminó con la venta ambulante y la ocupación del espacio público. Cuando nos dicen no pueden con los trapitos, están extendidos, claramente están extendidos, hay muchos barrios de la ciudad que sucede, pero tenemos una política clara que no lo queremos. Hemos propuesto legislativamente modificaciones legales, pero mientras tanto
tanto con la policía como el cuerpo de agentes de tránsito, estamos trabajando en los eventos masivos, estamos trabajando en algunos barrios de la ciudad, o algunos lo puede ver acá en Palermo desde el jueves, viernes, sábado y domingo en la noche, que están trabajando, digamos, y por ahí el caso más evidente fue el policía que corrió un trapito que estaba en su esquina. Es porque hay una definición estratégica por parte de las autoridades políticas que hay que recuperar el espacio público como un lugar de todos, un lugar de disfrute, un lugar para compartir que tenemos que tener todos en la ciudad de Buenos Aires. Y el tema de los piquetes, también decían que no íbamos a hacer nada, que no podíamos, que no queríamos. Bueno, son cosas que no cambian de un día para el otro. Son prácticas que hay que ir desterrando lentamente, pero lo que ciertamente hay en la Argentina es un cambio de actitud a esto. Hay un reconocimiento del problema y una política concreta para resolverlo. Ahora, usted dice que hay facciones políticas detrás de todo esto. ¿A quién le puede convenir esto como política, como manera de hacer política en un año electoral? Yo creo que hay algunos que creen que a más violencia mejor. ¿Son ¿no? más votos? Sí, o más votos, o creen que eso les puede aportar algún tipo de presencia pública. Tengamos claro también, ¿no? Cuando estos muchachos van a cortar la calle, están buscando la visibilidad. No solamente cortar la calle, están buscando que todos nosotros estemos hablando de ellos, que los medios de comunicación se ocupen de quiénes son. ¿Saben qué pienso yo? Y eso también es parte de la dimensión del problema, ¿no? En la gente que le está pasando mal, porque hay gente que sí, verdaderamente Por supuesto que hay gente que necesita está pasando laburo mal, urgente sí. y no estaba ahí con palo y con la cara tapada. Pienso en la gente que quería circular libremente, que no puede hacerlo. La gente que viene de zona sur, que tiene que ir por toda esa zona, que viene acá a la capital, Los que trabajadores quiere salir del país, que no llegan a sus casas, sea trabajador, que se sea quedan un niño, sea un abuelo, sea lo que sea, tiene todo el derecho a circular libremente y prácticamente es imposible. Pablo, sí. Yo creo que hay que dividir y nosotros, más allá de la función periodística que tenemos, somos ciudadanos y me parece que hay cosas que las tenemos que dejar de lado porque hay un verso absoluto con esto. Acá no estamos hablando de excluidos, para mi gusto estamos hablando de activistas que se posan en esta postura de capuchas, de palos, de caños, de violencia, de robar locales, de romper locales. Entonces terminemos con la estupidez que gente que pobre Tupac Amaru o pobre los que responden a Milagro Sala, que está detenida por corrupción y tendrían que estar explicando cosas serias. O la señora Bonafini, que va a reclamar por los presos cuando no se presentó a la justicia en el momento que tiene que ir. Pero Martín, me parece que, y hay que ponderar el trabajo hoy que se hizo de la policía, en una sociedad que estamos enfermos, donde permitimos 10 días de corte de la autopista Ilia como si nada. Permitimos que se haga una construcción en la Plaza de Mayo que hubo que derribarla, porque no sé cuál era la protesta y querían construir una casa para plantar arriba de la Plaza de Mayo, no sé qué historieta. Permitimos no poder llegar a un aeropuerto, tener que bajarse, ir caminando a tomar un vuelo, o los turistas que venían a la Argentina, bajarse y caminar 2 kilómetros por la autopista porque había corte de no sé qué. Entonces me parece, como ciudadano, también que hoy hay que destacar el laburo que se hizo. Y creo que la mayoría de la población reclama esto, que no es matar a palos a la gente, es poner un orden y determinar de qué lado estamos, a favor de la ley o en contra de la ley. Lo que pasa es que es un país viva la pepa, ¿no? Sí, un país viva la pepa. Yo le quiero preguntar, ministro, si ustedes ya tienen identificado que esto es una cuestión política, va a ir increyendo a medida que vaya increyendo la campaña. Son 4 meses los que faltan, ¿no? Estamos en junio, 27 de junio, el 22 de octubre, prácticamente 4 meses. ¿Ustedes tienen algún protocolo para desarrollar, para evitar que, bueno, hoy fue un éxito, pero si esto sube en intensidad a lo largo de 4 meses, realmente es un escenario muy, muy complicado, ¿no? Por supuesto que nosotros lo que aspiramos es que estos hechos no pasen. La verdad, lo primero que queremos es que se entienda que este debate social, este debate que estamos teniendo hoy acá, haga cuerpo en quienes conducen estas organizaciones y que tienen la responsabilidad de llevar adelante estos movimientos sociales, que tienen que entender que hay otras maneras de reclamar en la Argentina, que yo decía que el diálogo está abierto. Y si los convencemos, mejor. No queremos que llegar a esta situación. Esto es lo último que nosotros queremos como Estado. Que personas usando la violencia para intimidar al resto de la comunidad no nos parece que sea el modo de reclamar en democracia. Nos parece que hay otros modos que son mucho mejores y mucho más efectivos incluso, ¿no? Porque hoy la ciudadanía debe estar... yo supongo que totalmente en contra de todo esto, ¿no? La mayoría de la gente debe estar diciendo, esta gente no, está loca, ¿cómo va a salir con las caras tapadas, encapuchados, con palos, con piedras? Bueno, eso no lo queremos, eso queremos que se termine en la Argentina, queremos una Argentina en paz, que pueda convivir y dialogar y resolver sus problemas
como el resto de las naciones del mundo. No queremos ser ni mejores ni peores, queremos ser, casi te diría, iguales al resto. Es decir, que se resuelvan las cosas en el diálogo Democráticamente. y democráticamente. Muchas gracias, ministro. No, gracias a vos. Bueno, se suman un montón de voces, un montón de invitados y vamos a ver el... Sí, por favor, a ver. Hoy es un día muy difícil para nosotros. Ha caído un policía de la ciudad en la mañana, en un hecho en Wilde, y quiero mandar mis condolencias a la familia de la gente de Roldán, que si me están viendo, que mis condolencias a ellos. Ahí está, muy bien. Ahora sí, como les decía, seguimos sumando voces en una noche complicada, noche de debate aquí en América. Primer informe, esto pasó hoy, así estamos, mirá. Tarde porteña caliente, corte de calle y protesta. Violentos choques entre la policía y organizaciones sociales que cortaban la 9 de julio en protesta de la política económica del gobierno. El reclamo tiene que ver y nuclea a distintas agrupaciones que se encuadran dentro del Frente de Trabajo y Dignidad Milagro Sala. Los grupos que están interviniendo son Quebracho, la Tupac, Movimiento Evita y Barrios de Pie. Están reclamando aumentos en los planes sociales. No elegimos estar hoy cortando la 9 de julio. A nosotros nos empujaron a este lugar. Estamos dispuestos a trincherarnos y si es indispensable acampar acá en la 9 de julio, lo vamos a hacer. Avanzando la infantería. Esto es una provocación al avanzar la fuerza de seguridad. Ya comenzó ahora el camino durante a avanzar la policía que está parapetándose porque vuela gran cantidad de piedras, cascotes enormes. Continúa avanzando la policía y comienzan a... Por los carriles del Metrobús vemos las motocicletas. Ahí estamos viendo cómo la policía agarró a uno de los manifestantes. Tengo mucho miedo porque estos tipos no tienen límite. No te dan de comer y cuando pedís comida te cagan a palos. Esto es la Bullrich, es Macri. ¿Qué necesidad había de que hubiera grupos que estuvieran encapuchados y con palos? Mira, lo que pasa es que si no te encapuchás, los tipos te identifican y te llevan. Y los palos para defenderse, ¿qué vas a hacer? Ellos tienen balas, nosotros tenemos palos. Bueno, sí, por favor, Johnny. Bueno, a ver, algunos datos para tener en cuenta. Información, Santiago. Este mismo frente que se llama Frente Milagro Sala, dentro de los cuales tenés a Quebracho, a Tupac Amaru, JP Descamisado, ya había destrozado, ¿te acuerdas? Hace un mes lo dimos acá con fotos y todo. El Ministerio de Trabajo, la sede ALEM del Ministerio de Trabajo con piedrazos, agarraron baldosas, rompieron todo el frente, rompieron un auto, hirieron un policía. No es la primera vez ni será la última de Quebracho. De hecho, el señor Esteche tiene libertad condicional por tener varios episodios de violencia muy fuertes. Entre los organizadores del piquete había muchos exfuncionarios del gobierno anterior. Esto también había que registrarlo. Recién Ocampo decía, hay cuestiones políticas. Alejandro Garfanini, te lo mencionaba recién, de la Tupac Amaru, ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social. Juan Pablo Odesaile, corriente Militancia Popular, ex subsecretario de Capacitación Popular del mismo Ministerio, Desarrollo Social, cuando Alicia Kirchner era la ministra. Eduardo Montes, un hombre de la Cámpora, del Cuervo Larroque, Cooperativa Gráfica Patricios. Micrófono abierto, sí, detrás de cámara, sí, por favor. Sí. Sí. Y Fernando Gómez, de la JP Descamisado. Son algunos de los organizadores de lo que pasó hoy en la 9 de julio. Chiche, quiero tu análisis. Mi análisis es bastante preocupante. Lo que está describiendo Johnny, que es muy interesante, Quebracho ha sido funcional a todos los gobiernos. Sí. Me parece tan difícil de entender que no se pueda terminar con Quebracho. Eran 25 tipos. 25 tipos los encapuchados. Digo, me parece que necesita un análisis un poco más profundo y una visión, digamos, más técnica de qué significa Quebracho. Quebracho ha sido, desde hace décadas, funcional a todos los gobiernos. Alguien los banca, la plata sale de algún lado, algunos dicen que era así, no me consta, pero tienen edificios, tienen movilidad, no laburan. Me parece que requiere un análisis más profundo. Esto fue una provocación absolutamente clara. ¿Y a quién es funcional esto?
Mira, hoy fue funcionar el gobierno, hoy el gobierno ganó muchos puntos. Hoy el gobierno ha sacado patentes de que pueden realmente pero era una insinuando perinola, que el sí. gobierno lo está bancando. Chiche, No, ¿dónde? no, es una lectura Pero muy estaría bueno fina. que Cristina Kirchner se pronuncie hoy, porque, o sea, ambos, ¿no? Las fuerzas políticas se callan ante esta situación. No se callaron. Mira, de hecho leímos un tuit, tenés un tuit de Juliana Di Tullio que se expresó acerca de todo esto. Se esconden, nadie quiere no, no decir te creas que se esconden. Moreno, que está con Vera, la legislatura porteña, ya recién acaban de enviarnos, creo que a vos también te llegó, un comunicado que van a pedir la interpelación del ministro que acabamos de entrevistar. O sea, que el caos en la calle les es funcional a quienes, por supuesto, quieren dejar en evidencia que hay una situación social complicada, ¿no? Pon el tuit. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Lo que pasó hoy mucho. Mira, toda la fuerza del Estado debería estar para resolver los problemas de la gente, pero palos y cárcel, dice Juliana Di Tullio. Al que bebe de Bonafini. Santiago, formó parte Juliana Di Tullio de un gobierno que avaló el corte de un puente binacional durante 2 años. A ver si entendemos. La cultura del piquete en la Argentina va a ser muy difícil de erradicar. Había un expresidente de la Nación que decía: papeleras causa de Estado, vale todo, vale cortar un puente binacional durante 2 años, Johnny, muchacho. el sistema que se usó hoy para desarmar el piquete lo inventó Bernie. Sí. Claro. Claro que es tecnología Bernie. No, yo estoy hablando de una cultura, no más allá de Bernie, Chichi, yo estoy hablando de una cultura del piquete que obviamente no empezó con el kirchnerismo, empezó mucho antes, con la desocupación de los 90 y todo, pero lo que digo es que hubo un Estado que avalaba el piquete como forma de protesta política y va a costar muchos años darnos cuenta que el orden no es de derecha. Buenas noches. El gobierno ya viene esperando hace no menos de 10 días que en los albores de la campaña electoral iba a pasar esto, que el piquete iba a ser una herramienta, lo dijeron, una herramienta de la campaña, como un instrumento más, como si fuera un cartel, una pintada o un debate televisivo. Ayer lo admitió el señor Pitrola, dijo, bueno, sí, la campaña, los piquetes, es una herramienta más. Me parece que lo de hoy es importante como un límite a la violencia, como una carta más en el mazo de la campaña electoral. Me parece que si bien la escena de hoy realmente es violenta, pero es la represión, si querés, en manos del Estado, impidiendo que se siga cortando la calle, se quemen ruedas, que la gente esté tapada, que reparta palo. Eso ya no va más, lo venimos diciendo este año, sobre todo en marzo, fue el mes dramático de los piquetes. Acá no había pobres pidiendo por nada, no se estaba reclamando porque no se reglamentó la ley de emergencia, ¿te acordás? Todas las cosas que acá discutimos, bueno, había ciertas razones que nunca justificaban, pero a veces hacían comprender. Me parece que hoy no. Ojalá que esto sea una forma. Un solo comentario. Hay un tema con la policía también. La policía de la ciudad es la mezcla entre la policía metropolitana y las comisarías de la Policía Federal. Eso todavía se está aceitando, por eso el jefe de gobierno quería demorar esto. Hubo un enojo de Macri ayer, porque ayer fue un día pesado, Macri se enojó y dijo basta. Con la reta. Cruciani lo escucho. A ver, hablemos de derechos, de los derechos de cada uno. Obviamente el derecho a manifestarse, pero esto es otra cosa. Muy simple. Me voy a la ley básica, la Constitución. El pueblo no gobierna ni delibera si no es por intermedio de sus representantes. Está todo dicho. Nuestro territorio, porque ya dejó de ser un país, es inconstitucional en todos los aspectos. Y este es uno de los aspectos. Por supuesto que hay que agregar que nuestro constituyente del 53, cuando hablaba de representantes, Claro. ¿no? Sí. O sea, creo que ahí está todo dicho. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Le escucho, por favor. Primero, a mí me parece que deberíamos sacarle a lo que pasó hoy, desde la opinión y desde lo técnico, la cuestión de la seguridad y las campañas electorales. Me parece importante. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero por eso digo, me parece que cuando nos sentamos a opinar, hablo de los técnicos y los especialistas en los temas, tenemos que apartarnos de la campaña. Sí, en frío. En frío y decir, la policía de la ciudad actuó como debe actuar. Claro. Se hizo lo que hay que hacer y que nos llenamos la boca cuando lo vemos por los medios extranjeros, cuando se hace en otras ciudades del mundo y decimos qué bien que lo hacen en París, en Chile, en Uruguay, en Brasil o en New York. Digo, se actuó como corresponde. Es importante destacar que hubo 3 horas de negociación entre el Ministerio de Desarrollo Social y los dirigentes
de estas agrupaciones. Por eso tomo lo que dice Chiche. Después de 3 horas de negociación. Pero ¿cómo negociás con una persona que tiene la cara tapada No, en un palo por eso de piedra? digo, cuando vos te sentás con los claro. dirigentes que van en teoría en reclamo de mayores planes, bueno, la ministra de Desarrollo Social actuó como corresponde. ¿Qué es lo que pasó? Lo que vinieron a buscar. Vinieron a buscar esto, es caos, vinieron a hacer funcionales al que le pague en el momento en que le pague, porque digo, terminan siendo funcionales para el Estado de turno, para la política de turno que lo usa en ese momento y lo saca y lo pone constantemente. Insisto, desde el punto de vista de la logística, la tecnología que se utilizó, hay que rescatar que se utilizaron, el armamento que se utilizó es armamento no letal. O sea, realmente se actuó con mucho profesionalismo. Claro, es que no estamos acostumbrados. Digo, no estamos acostumbrados a eso. Me interesa escuchar las diferentes posturas de los diferentes sectores políticos. Arroyo, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches. Está claro que hay grupos que fueron a generar conflictos, es evidente. El trasfondo de esto es que la situación social está complicada de verdad. Yo creo que es claro que acá hubo una intención de generar caos y conflicto y paralelamente está empeorando mucho la realidad social. Va a haber muchos piquetes y mucha tensión porque de verdad la plata no alcanza, la gente no está llegando a fin de mes, no hay changas, no hay movimiento económico. Creo que hay que tomar las dos cosas. Esto no desvirtuaba el otro reclamo que lamentablemente sí, lamentablemente sí lo desvirtúa, porque en realidad lo que genera es la tensión y el conflicto. Pero debajo de quienes van a hacer esto, hay un montón de gente que le está pasando mal y está tensa y hay... La verdad, yo coincido con Daniel, pero me parece que llega un momento en que hay que poder separar esas dos cosas que dice Daniel. Por un lado, la situación social se agravó. Se perdieron las changas, los intendentes contratan menos contratos temporales, ¿sí? Y eso agravó sobre todo el tejido social. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que estamos describiendo, pero nada que ver. Me parece que hay que ponerlo en claro. Esto eran grupos de choque, como dice Chiche, ya sabemos que Bracho siempre está bancado o por los servicios o por el gobierno de turno, porque es gente nefasta, es gente que se tapa la cara, mucha gente antisemita. Fernando Steche, como decía antes, tiene libertad condicional. Hay que separar las cosas. El operativo fue paso por paso. Apaguen la goma, no. Liberen el Metrobús, no. Bueno, liberen un carril, liberen 2 carriles, tampoco. Les aviso que vamos a despejar, tampoco. Tienen 5 minutos, no se corren. Va la infantería, avanzan, siguen sin correrse. Son pasos que se van dando elementales. Vos ves que eso no avanza, bueno, de alguna manera se tiene que dar. A mí me gustaría retomar la observación de Chiche, que es un periodista muy inteligente y que bucea bien el subsuelo. Yo me pregunto, desde el punto de vista emocional, ¿cuál es el resultado de esto? La bronca de mucha gente, por un lado. Pero ¿y esa bronca no es funcional a una grieta, por llamarlo con un término común, que se está buscando? Digo, Chiche, vos dijiste a media, vos querés decir algo más. Yo quiero decir que fue un éxito del gobierno. En el fondo fue un éxito del gobierno. Esto fue, ahora, si lo armaron o no lo armaron, es una, digamos, la teoría conspirativa. Sí, pero pero vos sabés que cuando se tensan mucho, se extreman. Fueron a buscar eso. Claro. Querían el enfrentamiento. Pero Chiche, hasta el mediodía era un fracaso. ¿Sabés por qué? Porque mucha gente, porque no son los ricos, los que toman el Metrobús, los que laburan por ahí. Había una señora que decía, por favor, dejen de quemar gomas porque tengo una persona con un problema en mi casa respiratorio y están todo el día con eso que es cancerígeno quemándome en la puerta de mi casa. Y hay bebés y hay gente. Pero al mediodía era un fracaso. Así no vayas con un bebé, así vayas con Bueno, pero todo el mundo tiene Santiago, derecho. en un país donde decimos gracias porque no nos matan los ladrones, en vez de estar presos y gracias, señor, que no me mató, que están todas las reglas dadas vuelta, tenemos que decir que hasta el mediodía era un fracaso. ¿Por qué? Porque hay un hartazgo general de mucha gente que no puede transitar, que no puede viajar, que no puede ir a laburar. Entonces la decisión, que salió bien, 5 horas. Como decís vos, es un éxito. Se comieron la tarde. Claro. La gente está desesperada. Ayer no pudieron llegar a las oficinas, hoy no pudieron llegar a las oficinas. Es una locura. Encima, fue un éxito, pero podría haber sido un fracaso porque también. Por un lado podría haber tenías habido algún arma. Todo esto de la 9 de julio, yo que tengo que ir todos los días a Plaza de Mayo, me puedo contar 2 horas de las peripecias. Y a su vez tenías, por el Consejo del Salario, al EM cortado en el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, llegar a la zona del microcentro, que era muy vasta, era prácticamente imposible. Entonces, acá el punto es que también se dejó, y esta es una crítica que yo hago a este gobierno,
tardó mucho en poner orden en la calle. Estamos hablando de un gobierno que nos asumió ayer. Igual y el tema es el siguiente. es terrible. Porque todos siempre decimos lo mismo. Me parece que acá lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos los argentinos es que todos queremos la paz. Nadie quiere un muerto, que es por ahí lo que uno intuye que algunos se sí, está Santi, buscando. No, por favor. Me parece que todos tenemos que ir en esa dirección. Por eso quiero escuchar a los diferentes miembros de los diferentes sectores políticos que condenen esto, sin condenar los reclamos, sin condenar obviamente, como decía Rollo, lo que está pasando. La situación es muy complicada. Ahora, esto es otra cosa. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Claramente creo que hay que separar lo que es el trabajador que no llega a fin de mes, la gente que la está pasando mal, que quiere todos los días salir a buscar trabajo, cruzar la 9 de julio para ir a hacer una changa y no tirar piedras y romper todo. Yo creo que hay que distinguir claramente, como dijo Johnny, había dirigentes del kirchnerismo que además tienen una vinculación explícita en los actos con el kirchnerismo, en muchos con Delía, Esteche, Delía. Bueno, fueron a provocar, lograron esto. Afortunadamente la policía se está desenvolviendo de manera perfecta para no generar heridos. Creo que es claro que esto es parte de una estrategia de mostrar un gobierno que puede llegar a tener problemas de gobernabilidad. Lo intentaron el año pasado durante un tiempo y creo que lo vuelven a intentar ahora en tiempo de elecciones. La sociedad tiene que estar atenta y estoy seguro que la sociedad no quiere volver atrás. Esto es el pasado, esto es lo que ya vivimos, esto no funcionó, esto no solucionó la pobreza, esto lo único que hizo es generar más violencias y más muerte. Creo que lo que hizo el gobierno hoy es lo que tenía que hacer. Sí, por favor, Anguita. Sí, yo creo que el tema es muy complicado. Yo no creo que esto sea un éxito. Yo creo que fracasamos como sociedad cuando suceden estas cosas. Creo que nos tenemos que hacer un llamado a la reflexión. Perdemos todo, sí. Ayer hubo miles de personas, pero claro, era la reunión del Consejo del Salario. No hubo represión, hubo decenas de miles de personas. La policía no hizo nada y hoy, efectivamente, un grupito muy chiquito está prendiendo una mecha. Yo tomo lo que dijo Ocampo, yo se lo decía a Carlos recién. Ocampo está muy refinado en el lenguaje, no está tirando leña al fuego. Entonces, yo me alegro de que Ocampo diga, porque esto lo empezás y no sabés dónde termina. Porque así como entre esa gente, yo supongo, con fundamentos, de que hay gente que juega fichas distintas, también entre los que van a ejecutar la represión, muchas veces te encontrás con gente que tiene no solamente el protocolo, sino otras maneras de actuar. Entonces, es un campo minado. Bueno, pero perdón, Angui, no nos podemos quedar. Si la policía cometió un error garrafal con Goiztequi y Santillán y pasaron tantos años y no pudimos capacitarla y no puede resolver un solo problema, estamos malgastando en 60.000 hombres que no pueden manejar la calle. No, Pablo, para nada. Tal vez evolucionaron, ¿viste? Eduardo, por favor. No, yo creo que el Estado tiene que tener el monopolio de la seguridad. Es decir, el Estado tiene el deber de mantener la seguridad en la calle. Yo me acuerdo cuando llegué a Holanda en el año 84, me impresionaba ver por televisión la policía a caballo reprimiendo y evacuando a gente que habían ocupado una casa, crackers que habían ocupado una casa en Ámsterdam. Yo en esa época no hablaba nada de holandés, digo, esto será en algún país latinoamericano. No, era en Ámsterdam, en Holanda, uno de los países que más respetan los derechos humanos. Y sin embargo, el Estado aplicaba la ley. La justicia había ordenado desalojar esa casa, los crackers se resistieron y fueron expulsados violentamente de la casa. Yo creo que acá lo que pasa, hemos demonizado la palabra represión. Y la represión debe ser monopolio del Estado, no una represión salvaje, sino hacer cumplir la ley. Sí, represión nos lleva a una época. Pero esa época era represión ilegal. Sí, pero hablemos de muchos años de esa época. Pero hablemos de cumplir, como decía recién acá, cumplir la ley. Cumplir la ley, nada más, respetar, es sentido común. Me parece que ningún extremo es bueno, me parece que hablamos de cosas elementales, básicas, de convivencia. Hablamos de convivir, hablamos de que se respeten los derechos de todos, hablamos de que se atiendan los reclamos también de muchísima gente que está sin laburo y uno se sentía identificada por eso. Sí, a ver un minuto, Claudio. No, pensaba, comparto absolutamente, y esta cosa también de que la calle es el escenario para la destrucción. Rompo todo, agarro, ¿viste? A mí yo tengo una debilidad me enoja mucho la destrucción del patrimonio público, de los frentes de las casas, de los monumentos, las pintadas en la Plaza de Mayo, por cualquier cosa. Me parece que es un esfuerzo muy grande. Ahí está nuestra historia, ahí está nuestra cotidianidad, es el espacio de encuentro, está nuestro dinero.
y vandalizarlo porque me pareció, estoy contento, estoy enojado, fútbol, ni una menos, lo que sea, saco un aerosol, rompo todo. Me parece que eso no va, obviamente que es el principio de todas estas corridas que estamos viendo, que te están envolviendo a vos en imágenes mientras me mirás, pero me parece que tiene que ver también con una forma en la que nosotros decidimos convivir Claudio, o no. Claudio, hay una frontera que se ha cruzado. Yo no sé si ustedes vieron los noticieros de hoy, en la casa del policía asesinado anoche, sí. El ladrón muerto al lado de la cama. Eso es un límite que no puede entender el mundo. Esto lo podés entender, hay represión en Chile, en Uruguay, vos lo podés entender, digamos, son escenas que en cualquier ciudad donde vos tengas una efervescencia te puede pasar. Cuando vos tenés un ladrón muerto en las patas de tu cama, cruzaste todos los límites. ¿Qué van a respetar en el espacio público? No respetan tu casa, no respetan tu cuarto, no respetan nada, no se respeta nada. Se perdió el control de la sociedad. Estamos muy complicados. Yo te digo, vos me decís, rompe el espacio. Pues sí, obvio. Cuando vos tenés un muerto, cuando a Babi tuvo que matar 2 chorros en su casa, es un límite que no podés entender. No lo podés comprender. Pero bueno, ¿cómo no va a hacer eso con el espacio público? Bueno, si tu casa no vale. Pienso que eso es... Yo tenía 4 chorros en mi casa con una 9 milímetros. Que zafaste por Pero zafé de casualidad. Sí, milagros. Eso que dice Perdón. Sí, a ver un minuto, sí, doctora. Pero yo digo, la recuperación del espacio público es el inicio de una sociedad que queremos vivir en paz. O sea, si vos no recuperás el espacio público y el Estado se adueña del espacio público, es imposible que ese mismo Estado te garantice la seguridad de tu casa, de tu domicilio, de entre tus 4 paredes, porque es el mismo Estado. Y las normas se van rompiendo de a poco. O sea, el día que vos despreciás lo público, el día que despreciás lo del otro, despreciás lo propio, despreciás lo ajeno, entonces no tenés valor por nada. Entonces me parece, cuando hablamos de este tipo de protestas, las protestas son viables en todos los países del mundo de manera organizada. Si se quiere protestar, se dirigen a las autoridades y se acuerdan los espacios. Las autoridades dan seguridad a los espacios que se acuerdan, Como se protesta prácticamente como se en todo el hizo mundo, con el Consejo del Salario en el día de ayer. ¿Por qué no pasó nada? Porque justamente era una protesta organizada y como sucede en todas partes del mundo, digo, para que nuestra Argentina crezca y que tenga futuro, tenemos que empezar por la recuperación del espacio público, que es lo que es de todos. No, pero no Cuando pasó vos nada. no respetás lo que es de todos, no respetás lo tuyo ni lo propio. Pero Paola, Pero si estamos en no forma- respetás nada. Cientos de miles de personas ayer no pudieron moverse por la ciudad. No respeten, no es que no pasó nada, pasó un desastre. No, la gente no va al centro, no puede ir, no puede llegar. Es muy difícil convivir así. No es que se respeta. Ayer fue un desastre igual. La diferencia es que seguramente se cansaron y dijeron, esto no puede volver a pasar. En consecuencia, obviamente, tuvieron que hacer desalojar Ahora, el Chiche, senador. yo lo que digo Después de es, 5 horas, 6 me parece horas. súper importante a mí esto. Sí. Vuelvo como inicié la charla. Estamos en pleno proceso electoral. Esto lo vimos en muchas elecciones, en todos estos años de democracia. Si realmente nos consideramos una sociedad que quiere crecer y que quiere mirar hacia adelante y que quiere futuro, la dirigencia política debe condenar este tipo de protestas, pero no uno, toda la dirigencia política, porque si no es imposible la construcción de la paz. Pero es importante el punto que yo lo estaba marcando hoy, por eso te preguntaba vos, Arroyo. Quiero que de todos los sectores políticos hablen de esto. Está claro porque que quiero que nos condenar- hablen de la democracia en nuestro país, hacia el futuro, hacia dónde vamos. Esto tiene que ser una política Gobierne de quien Estado. gobierne. Gobierne quien gobierne, el orden es del Estado, no se puede ocupar el espacio público y no se puede el desorden absoluto. Y acá lo que hubo es una intención de desordenar, claramente. Yo lo que creo que eso es una tarea del Estado, tiene que haber una política de Estado para los próximos 10 años organizarlo. Y paralelamente que se está desorganizando la vida cotidiana fuerte, eso yo creo que es importante también. El salario mínimo estaba en 8.000 pesos, va a pasar a 8.800, no hay manera. La asignación universal por hijo son 1.200 pesos, una garrafa sale 230 en un barrio. De verdad, a las 3 de la tarde está toda la gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer en el conurbano porque no hay plata. Eso también desorganiza. Creo que ambos aspectos tenemos que tener una política de Estado. Ordenar el espacio público, el Estado es el único que lo puede hacer y tenemos que volcar dinero en los que menos tienen. Sí, pero sin embargo también recordemos que durante 12 años, incluso en periodos donde se crecía, el salir a la calle, cortar la calle, fue una mecánica para cualquier cosa. Absolutamente, sí, Ni siquiera era por reclamos de salarios o reclamos. Hemos llegado a cortar la calle
por cualquier motivo. Entonces creo que los argentinos nos acostumbramos a que para reclamar el único camino es la calle, cortemos la calle. He llegado a ver cortes en la 9 de julio de 6 personas. Sí, está No claro. llegaban a poder, viste, agarrar toda la 9 de julio. O sea, creo que hay una tolerancia a que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Y es muy triste porque vos ves la gente en la 9 de julio, como va de norte a sur, realmente mucha gente diciendo pierdo el presentismo y no le pueden reclamar porque la empresa obviamente si vos no llegás en término te lo descuenta. Entonces alguna vez tengamos en cuenta a los perjudicados de todas estas Yo le quiero cuestiones. recordar que... No, es que en todos lados se protesta y cada tanto hay protestas que se le va de la mano a la policía y es habitual esto en todos lados del mundo. La diferencia en Argentina, a mí Vos parate con la entender, cara tapada, con un palo en cualquier lugar del mundo. eso es a dónde voy. Bueno, en sí. Argentina hay un tabú que el argentino tiene que Pero sea realmente Cuba o cruzar. sea Alemania, Exacto. Aquí en la Argentina se cree que el que corta y el que condena y etcétera, etcétera, sos de derecha o de izquierda. O sea, que haya hambre, que es terrible. Es una realidad. Es una realidad. Y es una realidad en muchos lados. Pero desalojar la calle no es de derecha. El Estado tiene que garantizarle a la gente de derecha, de izquierda, al pueblo, que se pueda circular. Y el orden es un orden de convivencia. En Cuba, en la Unión Soviética desaparecida, en China, eran de izquierda, ponele. Pero No, ponele te daban... no. Ni mamá No, lo lo digo claro, irónicamente. Vas Pero preso. ocupabas la calle, palo. Te puedo asegurar. Entonces hay que romper ese tabú. Claro que sí, andá a Quiero cruzar una escuchar calle, China. a la izquierda, quiero escuchar a todos los sectores condenar esto, porque el hambre se soluciona de otra manera. Sí, coincido. No, no, yo coincido, pero no va a pasar. Bórrenselo de la cabeza porque no va a pasar. No A va mí a pasar. me parece muy importante esperanza. que marquemos que este es un problema cultural, que la anomia en el espacio público que describe ella, que describe Espátola, es un tema cultural. Obviamente que el orden no es de derecha, obviamente que el piquete no es ser de izquierda, pero eso se instaló en la Argentina en los últimos años. Yo les quiero recordar que hace un mes hubo un campamento sobre la avenida 9 de Julio, una carpa instalada durante 24 horas y no pasó nada. Paulo mencionaba esa casa que se construyó sobre la Plaza de Mayo con cañerías, que lo habían hecho creo que veteranos de Malvinas, y empezaron a construir Con sobre la ladrillo. Plaza de Mayo. La autopista Ilia, muchachos, estuvo cerrada 11 días de manera consecutiva y no pasaba nada. Eso es anomia, cuando vos podés hacer lo que quieras en la calle y no pasa nada. Entonces va a llevar mucho tiempo el cambio cultural. Yo le voy a decir lo siguiente. Todo el mundo, todo, la inmensa mayoría, está en contra de todo esto que pasa. No todos. La inmensa mayoría. Acá por lo menos hay una mayoría que está criticando esto. Yo le digo a esa mayoría silenciosa que deje de ser cobarde y que se manifieste. Vean el tema corrupción en Brasil. Los jueces, la policía, se siente apoyada por el pueblo. Y presionada. Acá no. Entonces, empecemos a asumir nosotros como sociedad. Dejemos de ser cobardes y de estar psicopateados y que se aplique la ley. Sed lex, dura lex. Para eso tenemos un sistema normativo, una constitución y leyes que no se aplican. Y terminemos de dar vuelta y justificar que esto y que lo otro. Es así de simple. Sí, María. Yo creo, no coincido con lo que decía Jonathan acerca de la cuestión cultural, porque creo que la mayoría de los argentinos en realidad están del otro lado del piquete intentando llegar al laburo y se levantan todos los días a la mañana, intentando rebuscársela aún en la adversidad. Sí. Pero digo, en términos generales la sociedad argentina es esa generalidad de gente y no estos grupos radicalizados que son minorías y que ahí voy con lo que empezó Chiche, que me parece importantísimo. Son grupos radicalizados de 20 o 30 personas en distintos focos de la ciudad, totalmente identificados, que actúan de manera funcional en diferentes gobiernos. Señores, utilicen los medios del Estado que tienen, los medios de inteligencia, los medios de la policía y desarticúlenlo. ¿Cómo se instaló el orden? No, pero perdón. Este concepto de el orden es de derecha. Es que todo lo que estamos hablando... Vos lo escuchaste, como Sí, yo, pero, ¿no? todo... La idea de reprimís o despejás sos un facho. Pero lo que creo ¿Eso es no que nosotros cultural? estamos hablando, vos abriste, de culpa. abriste con una editorial, me pareció a mí
brillante, simple, brillante, y que es un poco lo que representa lo que piensa la gente en la calle. Y seguimos hablando acerca de eso. Es como que somos un grupo de buenas personas, que laburamos de periodistas, de abogados, de jueces, que estamos hablando con el sentido común acerca de esto, que la calle es nuestra, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa ahí en la calle es una cuestión política. Los grupos radicalizados quieren ser funcionales a los sectores políticos que quieren instalar la situación social, que es verdad que existe, pero que están de esta manera tratando de instalarla, bueno, por la fuerza, con violencia, buscando la represión, y si no, no habría tantos dirigentes políticos que se sumaron a esto y utilizaron el tema de las patitas de pollo. Tremendo, con la anónima, pero le han contestado. María, perdón, Santiago, una cosa. El tema, el de la pata de pollo de la pechuga. No puede ser que los barrios hagan guisos con patas de pollo. Dijeron hoy los dirigentes que estaban en este sector. Juliana Di Tulio salió a hablar. Moreno pide la interpelación del secretario de Seguridad. Como le salió bien al gobierno, todo el gobierno sale a decir nunca más nosotros, el país para adelante, el diálogo. O sea, al final le salió bien al gobierno. Pero perdón, pero los que se suman no pasa por son gobierno o otros no sectores. gobierno. A mí me dan vergüenza algunos de esos tweets que publican esos dirigentes políticos, porque acá tenemos que tener la firmeza suficiente, y yo noto una cuota de nostalgia en algunos, y hay que sacarlos, esto es un desastre, y después cuando actúa la policía, y no, cuidado, que la represión, y están detenidos, no están detenidos. Estamos hablando de un grupo de gente Somos que el juez federal que está manejando nos tiene que dar a conocer, porque deben tener antecedentes casi todo. Estamos hablando de gente violenta, patotera, y muchos de ellos en organizaciones mafiosas. Acá está Quebracho con su líder que sopla y va preso, y está la Tupac Amaru, que armó sus grupos armados allá en Jujuy y que tiene a su líder presa por corrupción. Entonces me parece que tenemos que tener firmeza, no caer en esta nostalgia, ahí pobrecito, van a dormir en la cárcel, como decía la señora Bonafini, es pobre gente que salió a protegerse de la policía. Son grupos violentos, patoteros, que buscan otra cosa. Y no bajarnos de esa. Y hoy les Eduardo, sí. No, ayer, en la misma línea, ayer en la legislatura de Buenos Aires se entregaron los premios Rotarios, ¿no? Y había un representante que recibió un premio de una fundación del Chaco, de Resistencia, que ha donado a la Municipalidad del Chaco más de 300 estatuas de distintos autores. Y él comentaba que en todos estos años, llevan 20 años donando estatuas, no ha habido una sola que haya sido vandalizada. Es decir, lo cual habla del respeto que en otras sociedades de nuestro país existe por el espacio público y por lo que pertenece a todos. Acá en Buenos Aires, sobre todo en la capital federal, creo que nos hemos acostumbrado a que lo de todos es de nadie. Yo, por ejemplo, en mi zona, la municipalidad o el gobierno de la ciudad ha colocado basureros de plástico en enero. Ya de esos basureros que colocaron no queda ninguno. Los han quemado, los han roto, Bueno, eso nos perjudica a todos. Hay un desprecio, yo creo, en nuestra sociedad, o en parte de nuestra sociedad, por lo que es de todos, que realmente es preocupante. Y esto es un ejemplo más de eso. Chiche. Parece que hay un sentimiento de culpa muy complicado en el tema de cómo actúa la fuerza de seguridad. Acá asimilás una acción defensiva de la sociedad, la asimilás con una represión. La palabra propia represión te vincula a épocas siniestras. Entonces, ¿qué pasa? Tenés por un lado el miembro fantasma de la represión. Cree que son los militares que vienen a secuestrar, a encapuchar y a matar gente. Por el otro lado, digo, con eso secunda. Entonces, los gobiernos tienen una cosa culpógena con eso. Tienen miedo tienen el fantasma de Costequi y Santillán, que fue una tragedia social. La verdad, es un fantasma, porque siempre que hay una represión, dice Costequi y Santillán, te aparece. Hoy estábamos en la radio y me hablaban de Costequi y Santillán. Esto no tiene nada que ver. Digo, son épocas distintas, el 2001, el 2002 no era esta época. Pero lo que te digo es que hay un sentimiento de culpa que impide a la fuerza de seguridad trabajar. ¿Cuántos policías han pasado a disponibilidad, los han echado, los han juzgado por actuar simplemente como policía, recibiendo órdenes? Pero, viste, está asimilado eso, que donde vos pones un poquito de orden, hoy, a ver, no pasó nada, es un juego de niños lo que pasó hoy, le tiraron agua, salieron corriendo, no pasa nada, hubo 2 personas que se cayeron. Bueno, por suerte. Por suerte, por eso te digo. Eso es los bueno. 4 meses que faltan de campaña, ¿qué vamos a esperar? Pues lo vas a tener esto repetido por Esto va a minuto. estar todo a ver, tenemos que acostumbrarnos. A mí no me asusta esto, te lo juro. Fue quirúrgico lo único que quiero es que actúen 4 horas antes.
No, porque estaban negociando. De eso se trata el piquete ¿Qué vas a el negociar? protocolo antipiquete. ¿Negociando qué? Si Coco, repito la frase que le decía al ministro recién. El señor Coco Garfanini, el jefe de Tupac Amaru, un capital federal, estoy hablando del partido político de Milagro Sala, dijo, si no hay solución nos vamos a quedar, nos vamos a terminar cagándose a palos entre nosotros y ellos que se cagan de risa. Antes de que pase esto, Garfanini ya estaba diciendo que iban a terminar a las trompadas. Y quiero recordarte algo. Había gente del municipio de La Matanza, se vio perfectamente. Camperas. Camperas de La Matanza. Estaba hablando de una intendencia muy cercana al kirchnerismo. De hecho, Espinosa va a ser candidato. Y Fernando Esteche, te lo reitero, está condenado a 3 años y 8 meses de prisión por haber destrozado el local partidario de Sovich. Estuvo detenido 1 año en Ezeiza y estuvo en ataques a la Embajada de Israel, Embajada del Reino Unido y Embajada de Estados Unidos. Esto también era quebracho. Sí, yo me resisto a poner buenos y malos y kirchneristas y macristas, porque además la imagen de Sergio Berni en la Panamericana bajando en helicóptero cuando había protestas de obreros, la tenemos todos clara y estaba alentado por el Gobierno Nacional y mandado por el Gobierno Nacional. Yo voy a decir una cosa para que nadie se confunda respecto de lo que pienso. Con un protocolo, con negociación, con orden de fiscal, con autoridades policiales y a la luz del día, y todos con uniforme, es indiscutible que frente a las piedras hay que actuar. Indiscutible. Pero la policía, Chiche, muchos de los policías que han sido desafectados, y están, esto lo tiene Mario Coriolano en la provincia de Buenos Aires, lo tiene el juez Gustavo Hornos en casación, los maltratos y las torturas en comisarías y en cárceles son todavía moneda de cambio, no es culpa. Sí, pero a ver, no es culpa. pero O sea, yo no avalo eso, todavía... No lo avalo, Te estoy diciendo simplemente que cuando bajan la orden, por eso digo, cuando bajan la orden, está el sentimiento de culpa en los políticos. La policía actúa, vos le mandas órdenes, los tipos actúan. Después la consecuencia la paga con Termino, Santiago, con esto. Necesitamos que esto vaya, como decía el Mostazo, paso a paso. Si lo de hoy va en una escalada para que mañana, en vez de ser 20 provocadores, es una manifestación de un movimiento social, podemos ir por el mal camino. Esto hay que saber conducirlo. Sí, doctora. Yo insisto, si la manifestación es una movilización organizada con fecha y horario, acá, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en Chile, de Bachelet, se organiza y se actúa de esa manera. Digo, a mí lo que me preocupa es cuando decimos, esto empezó así, ¿cómo va a seguir? No, lo que tiene que seguir es actuando la policía como corresponde, con los jueces haciéndose cargo de esto y la política respaldando a sus fuerzas de seguridad. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Las fuerzas, o sea, repudiamos el autogobierno de las fuerzas de seguridad. Ante el no autogobierno es la conducción civil. Hay un civil que conduce una fuerza de seguridad. Claramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un secretario de seguridad y un ministro de seguridad que conduce una fuerza. Bueno, ellos son los responsables. La política es la responsable de que cuando se tiene que intervenir, se intervenga en base a los protocolos y se actúe de esta manera. Entonces, me parece que pensar en qué escalada sigue, no tengo dudas que lo que vos planteabas anteriormente, que todavía sigue habiendo malos policías, abusadores y violadores de los derechos humanos, acá, en la provincia de Buenos Aires, insisto, y en todas partes del mundo, porque no es una cuestión única y particular de la Argentina. Bueno, pero violadores también de los derechos estamos humanos. olvidando de algo que planteó Arroyo y que también tendríamos que estar discutiendo. No tiene que ver para mí para nada con estos grupos radicalizados, pero estos grupos radicalizados intentaron imponer en agenda o expresar eso que de verdad sucede y le pasa a la gente. Se montan Sobre una situación real, No. social, muy complicada. Y bueno, y arman estos shows que los arman con todos los gobiernos. Pero ahí hay una responsabilidad. A mí me parece que hay una responsabilidad. Está claro que son grupos radicalizados y que hay que condenarlos. Pero si en el medio de ese proceso al Estado se le ocurre recortar 94.000 becas del Plan Progresar, o las pensiones asistenciales, o las pensiones para la viudez, está claro que no está ayudando demasiado. Este es el gobierno que en porcentaje del presupuesto lo que gasta es el que más gasta o que más invierte en seguridad social en los últimos 20 años. O sea, no se le puede achacar al gobierno falta de sensibilidad o que no se preocupa por los sectores vulnerables. Daniel sabe que solucionar la pobreza
no es algo que se hace de un día para el otro, digamos. El peronismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires 20 años y tenemos este nivel de pobreza, ha gobernado el país y nos han dejado con este nivel de pobreza, no nos pueden pedir a nosotros que lo hagamos de un día para el otro. Pero tenemos sensibilidad social. Ahora, en ningún caso eso está en discusión. Lo que sí está en discusión es que hay que cumplir la ley. Y lo que está haciendo el gobierno, y esto sí creo, tomo el punto acá que se hacía, no podemos hacer de esto una cuestión partidaria, que si esto era de kirchnerismo, y hago un mea culpa respecto a eso, porque uno tiende a identificar al adversario político en esto. La verdad es que esto tenemos que estar toda la sociedad diciéndole no a los violentos y sí al cumplimiento de la ley. Los kirchneristas están tuiteando. Bueno, vamos al próximo informe que tiene que ver con imágenes que la verdad que verdaderamente sensibilizan, duelen, ¿no? De Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta situación tan delicada? Próximo informe, vamos a ver qué sucede en Venezuela al borde de una guerra civil. Mira.